El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería él el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Fíjense cómo la liturgia toda es una catequesis. Usted se dio cuenta cuando yo dije palabra del Señor que tomé el Evangelio, el libro, el leccionario y di un beso. Es como decirle la iglesia al cura que celebra la misa: tú no te olvides que lo que tú estás proclamando es palabra que salva, ¿no? Que te da la vida eterna. O sea, eso es lo que tú estás oyendo y yo estoy oyendo. Fíjate cómo terminaba diciendo hoy: Juan anunciaba al pueblo el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Una buena noticia. Tú estás oyendo una buena, una gran noticia cada vez que vienes a la liturgia, a la misa, cada vez que tú en tu casa abres la palabra. Cuando tú te privas de buenas noticias, te inundan las malas noticias, hermanos. O sea, si tienes una fuente de alegría en tu vida, es porque tienes una palabra divina que te ha sido anunciada, regalada, porque Dios envió su palabra, Jesucristo. ¿A qué venimos a misa? Señor, porque estoy harto de malas noticias. Estoy inundado por todas partes de razones para a lo mejor meterme bajo la cama. Pero ¿sabes qué, Señor? Tu palabra es alegría en mi alma. Tu palabra me llena de gozo. Tu palabra me salva. Y eso es venir a la misa, venir a la liturgia. Abrir el oído a la palabra de Dios. ¿No te sorprende eso que decía hoy Sofonías en la primera lectura? Dios siempre es buena noticia. Hay gente que no quiere escuchar a Dios porque el demonio les ha engañado, haciéndole pensar que tú estás bien como estás, que no te cambien los muñequitos, que no te muevan el piso. Nos resistimos siempre al cambio. El demonio te hace pensar: quédate como estás, tú estás bien, estás arreglado, estás todo chavado, pero olvídate, sigue ahí porque tú. Me decía esta mañana un hermano que
que ya tiene sus años. Yo le estaba hablando de papá con sus 93 y sus achaques y él ahí todos los días. Y él me dijo una frase que fíjate, ahora me viene ese eco, decía, es que según pasan los años como que nos vamos acostumbrando a los achaques, padre. Y ya no nos damos cuenta que estamos todos achacosos. Pues mira lo que hace el demonio, ¿no? Te hace pensar que esa vida desastrosa, achacosa, famélica, débil, angustiosa, triste, oscura, es lo que te tocó. No hay más nada. Quédate así, quédate chavao. El demonio, como está condenado, como es un fracasado, quiere desgraciarte la vida y te llena de una retórica, de un pensamiento negativo. Pero Dios no, Dios es buena noticia, Dios es evangelio. Claro, cuando Israel en la época de Sofonías le tocó vivir lo que vivió, sin duda Dios nos enseña que las consecuencias del pecado tienen siempre repercusiones y por eso permite Dios el sufrimiento, el dolor. Porque es que de lo contrario yo creo que ni nos acordaríamos de Dios. Cuando nos vemos chavaos, enfermos, en una cama, postrados, tome esa... Ay, Dios mío, dije Dios mío, mira, fíjate, si tuviese montado en un yate, comiendo, bebiendo, saltando, fiestando, que muchos se brinca y salta en las navidades, ¿verdad? Estos días había fiesta por aquí, en el vecindario mío. Que mucho se brinca y se baila. Y se bebe lo que no se imagina usted. Claro, que uno esté en ambiente así, está uno distraído. ¿Por qué a la gente le encanta el festejar? A los boricuas. Claro, porque la fiesta es una distracción. Te ponen la musiquita, te ponen la bebidita, te ponen la comidita, los entremeses. De cachete además te invitaron, aprovecha. Entonces ahí pues aquel se vistió mejorcito, la otra también, que ahora no se viste, ahora se desvisten. La gente se desviste porque hay fiesta, entonces van como snú, se dice en la calle, ¿verdad? Van desnú por ahí. Entonces tú estás distraído viendo el desnudo de aquella, el desnudo del otro, la provocación, la sensualidad, el distraerte y te olvidas de que está chavao en el fondo. Es más, fuiste a la fiesta por olvidarte que está chavao. Es más, bebiste tanto y el otro día estás peor porque estás con la resaca de todo lo que te tragaste y todo lo que te comiste, ¿no? Entonces, pero yo no estaba anoche feliz, pero es que aquella no era la felicidad, hermanito. Aquello era lo que el demonio te hacía creer que te hacía feliz. Pero lo que en el fondo tú necesitas es la buena nueva de Dios. La que no te distrae, la que te enfoca, la que te dice, qué lindo, como decía hoy Dios a través de Sofonía, ¿sabes qué? He quitado ya la sentencia, he expulsado a tu enemigo, ese que te tenía oprimido en tu desgracia, haciéndote creer que tu historia es una historia fracasada, que tu pecado, la culpa, te ha alejado de la verdadera destino de felicidad, que el que Dios quiso para ti. Ya expulsé al enemigo, llego a ti, valiente y salvador, porque quiero renovar el amor contigo, dice, quiero fiestear contigo. Exulta, le dice Dios a Israel, y alégrate porque llego con esta alegría y gozo como en día de fiesta. Dios quiere hacer fiesta conmigo. Quiere celebrar conmigo. Y cuando escuchaba esa voz, el Señor está en medio de ti, se alegra y goza contigo. Yo decía, Jesús, ¿tú estás contento conmigo? ¿Te doy yo motivos de alegría? ¿O no recibes de mí sino sinsabores y tristezas?
porque no te sigo, porque no hago tu querer, porque no vivo en tu voluntad, porque me salgo de ella a hacer mi capricho, mi voluntad errada. Me conformo con vestiduras de harapos en lugar de revestirme de fiesta contigo en tu querer, en tu voluntad. Y el Señor dice, yo me alegro de ir a ti y hacer fiesta contigo. Es lo que quiero anunciarte. Pero esto implica no solamente recibir a Dios como con una alegría. Fíjate cómo decía hoy San Pablo a los filipenses, decía, alégrate porque es que el Señor está cerca. Es que no ves que la cercanía con Dios trae paz. Como decía hoy San Pablo, que nada te preocupe en toda ocasión. Vive dando gracias y la paz de Dios que lo supera todo, custodiará tu corazón. Tú no ves que cada vez que has perdido la paz es porque has dejado de confiar en el Señor, de que Él quiere celebrar contigo fiesta, de que Él viene con el desquite, ha alejado a tu enemigo, al que te tenía oprimido, engañado en el mal, en el pecado, en la muerte. Él es la vida y Él te trae la vida. Por eso, alégrate, porque el Señor está cerca. Claro, cada vez que vamos a donde Dios, en la oración, en las obras, fíjate cómo decía hoy aquellos que se acercaban a Juan Bautista, porque se daban cuenta que en el ambiente había un cambio. Estaban hartos de las autoridades religiosas, aquellos fariseos escribas, que eran más estirados que un chicle, con el cuello altanero, se creían los maracachimbas de todo, ¿verdad? Nos sabemos todas, como decía el fariseo que rezaba en el templo. ¿Se acuerdan esa parábola? Señor, yo te doy gracias porque es que yo ayuno tantos días a la semana, yo doy bienes, yo doy esto. Y había un publicano, un pecador público al último banco ya tirado en el suelo, dándose golpes de pecho porque veía su pecado, la culpa lo abrumaba y decía, ten piedad de mí que soy pecador. Y dice Jesús, ¿quién se fue a su casa justificado? ¿El fariseo que se las creía todas por sus obras o el que se veía a sí mismo en su verdad como Dios lo ve, arrepentido, pecador? Dice, el que se fue arrepentido, se fue justificado. Claro, pues en la época de Juan Bautista, la gente iba percibiendo, pero que estas autoridades que tenemos dicen las cosas y hacen otras. ¿Cómo le decía Jesús? Ustedes hagan lo que ellos digan, no lo que hacen, porque ellos no hacen lo que dicen, decía Jesús, hablando de las autoridades religiosas. Y se metía con ella. Raza de víboras. Que la gente ante aquel desasosiego, aquella falta de testimonio, de fe, de coherencia de vida, pues hacía que no hubiese esperanza, pues porque no hay a dónde mirar, no hay nada que me llene de aliento, de esperanza, de que algo va a cambiar, algo va a mejorar. Así vive la humanidad hoy día también muchas veces, sumida en su tristeza y engañada por el demonio, buscando tapar la tristeza con quimeras, con espejismos, con falsas seguridades. ¿Y dónde pone la seguridad? En el dinero, en el placer, en la bebida, en las vanidades. Y todo siempre el corazón vacío. Me daba una pena esta semana lo de la muchacha que mataron en Ponce, estudiante de leyes, con esta pareja que tenía. ¿Qué le puede pasar a una persona, verdad? Qué triste ese de matarla a ella y luego se mata a él, ¿no? Como el demonio engaña, hermanos. Decía la noticia de que leía en el periódico que se habían enchismado pues porque había que poner unos aires acondicionados en la casa. Entonces
que él no quería que fueran a poner el aire cuando él no estuviera, porque que no quería meter hombres en la casa, porque allí está su mujer. Unos celos, unas inseguridades, fíjate cómo el demonio, pero ya habían superado el mal rato, pero fíjate tú, después que pasó nadie sabe, ni la familia, todos desconcertados, qué dolor. Una muchacha que cantaba precioso en la iglesia, estudiando leyes, ya era psicóloga, bendito. ¿Cómo celebrar esta Navidad? ¿Y qué vemos ahí? Cómo está el mundo confundido, quebrantado por el mal. Entonces, en la época de Jesús igual, estaban todos ahí, vieron a Juan Bautista, un hombre totalmente fuera de lo normal, ¿no? En el desierto, ayunando, vestido de camello, comía saltamontes, y lo que predicaba era, conviértete que estás mal. Así decía. Entonces, la gente en su verse, en su vacío, dándose cuenta que tiene que mejorar algo, que esto que estamos viviendo no puede ser, y van allá a preguntarle, ¿qué tenemos que hacer? Porque en el fondo, llegar a Dios implica de parte nuestra, hay que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer para hacer lo que Dios espera de mí? Entonces Juan le decía, pues si tienes 2 túnicas, dale al pobre, o sea, las obras de misericordia. ¿Cómo uno se prepara al gran aviso que llaman hoy día, ¿no? A ese momento en el que Dios va a iluminar todas las conciencias. ¿Cómo uno se prepara a Dios? ¿Cómo uno se prepara al encuentro con Dios? Porque eso es lo que se trata. Con obras de misericordia, dándote cuenta que tus seguridades, donde tú has puesto tu felicidad, no son tuyas. Dale al que no tiene. Y si comes igual, decía Juan Bautista. Entonces se acercaban los publicanos, que eran los pecadores públicos, los que cobraban impuestos, los que le cobraban más a la gente para ellos beneficiarse y darle al secretario de Hacienda lo que le tocaba, pero ellos se quedaban con otro en el bolsillo. Eso era saqueo. Era como el secretario de Hacienda, ¿verdad? Era el jefe, el que mandaba a todos los publicanos. Era jefe de publicanos. Pues entonces, ¿qué le dice Juan? Pues ustedes no le pidan más a la gente la cuenta, o sea, no roben. Y al final los soldados, ¿y por qué Porque los soldados parece que como tenían el poder, tenían las armas, pues extorsionaban, se salían con la de ellos, manipulaban. Y por tanto, todo es un cambio. Deja que tus obras te preparen. Por eso estamos en el Adviento y uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cómo llegó la Navidad? ¿Cómo vivir la liturgia me prepara cuando algún día me encuentre con Dios? ¿Celebrará el Señor fiesta conmigo? El que quiere celebrar, que se alegra porque viene por mí, porque quiere quitarme todos los enemigos que me han tenido engañado. ¿Cómo te alegras tú de mí, Jesús? Y al final habla el Bautista de lo que es el bautismo que él vino a hacer, porque la gente hacía fila para dejarse bautizar por el agua del río Jordán, pero aquello era un bautismo de agua, de preparación, de conversión, de ese decir, renazco para que mis obras sean conforme a Dios. Igual que tú y yo, cuando fuimos chiquitos o algunos adultos, se bautizaron con el sacramento del bautismo, pero esta vez con toda la eficacia de la fuerza redentora del sacrificio de Cristo. Y ese bautismo perdona los pecados, perdona la culpa que mereces por el pecado, la condena, te abre la vida al cielo, te hace hijo de Dios. Es el bautismo de agua, que es un bautismo donde te reconcilia con Dios y te da el don de la filiación. Eres hijo de Dios. Pero hay otro bautismo que es el que nos toca ahora. Dice San Juan Bautista en el Evangelio,
Pero el que viene detrás de mí, ese bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo de fuego, el del martirio, el bautismo del martirio, es el bautismo que se bate día a día en el aprender tú a morir a ti, a tus gustos, caprichos, comodidades, envidias, celos, complejos, soberbia, avaricia, los 7 pecados capitales, tu lujuria, tu sensualidad, tu soberbia, tu vanidad. Ese es el bautismo de fuego en el que el Señor solo puede trabajar en el alma cuando el alma se deja sanar. Es la conversión. Y a esa es lo que tiene que vivir tu adviento. Señor, yo quiero ser bautizado en el bautismo de fuego, el del martirio de mi voluntad, en el no ya vivir para hacer lo que yo quiero, sino en tu querer. Y así pueda encontrar la paz, porque la razón por la que no tengo paz es porque vivo en mi voluntad, en hacer siempre lo que me sale de los pantalones, me salgo con la mía, ni me pregunto si esto que hago te agrada. Aún cosas buenas, porque hay cosas buenas que se hacen mal. Aún venir a misa es una obra buena, pero a lo mejor la hace de mala gana, sin voluntad de aprender, de reconciliarte con Dios, de escuchar la palabra. Estás aquí contando los minutos, estás aquí por apariencia, porque me trajo mi mamá, me trajo la mujer, porque si no, no me van a llevar a tal sitio. Una obra buena, mal hecha, y eso le agrada a Dios, ese venir a misa tuyo. ¿Agrada a Dios? ¿Dios se goza con ese acto? A lo mejor haces muchas obras de misericordia, pero lo haces en la misma vanidad, prepotencia, arrogancia, justificándote tú en todo. A lo mejor no rompes un plato, pero no lo rompes por razones internas, intenciones torcidas. O sea, que no te justifiques como el fariseo aquel. Yo hago esto, hago lo otro. No, no. Mira la intención. Si lo que haces es por amor a Dios, porque le das tu corazón, porque quieres que el corazón de Él se consuma en el tuyo, en el amor, en la ofrenda. Ese es el martirio, el bautismo del martirio de cada día. Señor, toma mi atención, toma mi mirada, toma mi deseo de agradarte en esto que hago. Por eso me levanto cada día, me esfuerzo cada día, me confieso con frecuencia, comulgo, te adoro en la Eucaristía, rezo el rosario, hago el bien, mortifico mi voluntad para hacer la tuya. Ese es el martirio el bautismo que habla Juan Bautista, que vino Jesús a hacer. Pues nada, hermanos, vamos a quedarnos con esta idea, dando gracias a Dios por su palabra, que siempre nos libera, nos da una buena noticia, Señor, que gozo saber que tú vienes siempre a hacer fiesta conmigo, a darme la salvación, a liberarme del engaño en el que el diablo me tenía sumido. Que así sea. Amén.